Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente es un placer para mí el estar aquí con ustedes exponiendo la palabra de Dios. Y para demostrarles que verdaderamente es un placer y no es un cliché, los demás pastores pueden confirmar eso. Y es que cuando estábamos haciendo la lista de los predicadores invitados, quedaba el 18 y yo le dije a los pastores, el 18 pónganme a mí. Entonces, verdaderamente es un placer para mí estar aquí con ustedes. A aquellos que nos visitan, le damos otra vez la bienvenida. Aquellos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, sean bienvenidos. Quiero asegurarles a ustedes y decirles en nombre de Iglesia Fundamento Bíblico que ustedes nos importan a nosotros, que nosotros los queremos a ustedes. Y el hecho de que alguien se haya tomado el tiempo de invitarlo aquí es una demostración de eso. Y nosotros lo que queremos hacer es nada más que, o nada menos que de ese regalo que nosotros hemos recibido, compartirlo también con ustedes para que puedan disfrutarlo junto a nosotros. El título del sermón de esta mañana es El ladrón que fue al paraíso. El ladrón que fue al paraíso. Y quiero que me acompañen en oración una vez más. Señor que estás en los cielos, tú gobiernas absolutamente todo y ante tu soberanía nosotros nos postramos. Y reconocemos y les recordamos a nuestra alma que tú en todo lo que haces eres bueno, en todo lo que haces eres sabio y en todo lo que haces, oh Señor, buscas la gloria de tu nombre y el beneficio de aquellos que pertenecen a ti. Te pedimos que tú por tu Santo Espíritu obres en nuestros corazones y que la palabra expuesta dé frutos de 60, de 90, de 100 por uno. Que a los cristianos podamos ser más o estar más arraigados en lo que es el Evangelio y que aquellos que todavía no lo son puedan hoy llegar a venir a los pies de Jesucristo y confesarlo como único Señor y suficiente Salvador. Señor, haz lo que nosotros no podemos hacer y haz como tú siempre haces, mucho más de lo que nosotros pedimos, entendemos o podemos imaginar. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero comenzar con una pregunta. Bueno, es más de una pregunta, pero vamos a comenzar con la siguiente. ¿Eres una buena persona? Voy a ser más específico. Si tú hoy estuvieras parado delante de Dios y Él te dijera que le dieras una razón de peso para dejarte entrar al cielo, ¿qué le dirías? ¿Tú crees que Dios está pero tan contento con tu vida que no podría hacer otra cosa más que abrirte, como decimos nosotros, de par en par las puertas de los cielos? Esas son algunas de las preguntas que particularmente yo hice ayer en el evangelismo. Y generalmente las respuestas que yo recibí fueron las siguientes. Sí, yo soy una buena persona. Otras personas tal vez decían, bueno, yo creo que sí lo soy. Y no mucho tiempo después, cuando viene la segunda o la última pregunta de si Dios está tan conforme con tu vida que te tendría que dejar entrar al cielo, lo que generalmente contestan las personas es, bueno, tú sabes que nadie es perfecto. En la mañana de hoy, yo les quiero contar acerca de un individuo que si yo le hubiera hecho esas preguntas, hubiera respondido negativamente a todas esas preguntas. Me hubiera dicho, no, yo no soy una buena persona. Me hubiera dicho, no, yo no creo que Dios está tan contento con mi desempeño que me abriera las puertas de los cielos. Y sin embargo, sorpresivamente para cada uno de nosotros, ese individuo hoy está en el cielo. Y la pregunta es, ¿cómo es eso posible? Eso lo vamos a ver en el sermón. Pero quiero adelantarme y decirle que eso es posible debido a una tercera persona de la cual también les quiero hablar. Lucas nos relata en su capítulo 22 que cerca de la Pascua judía
Satanás había entrado en uno de los 12 apóstoles llamado Judas para que fuera a los jefes de los sacerdotes y a los jefes de la guardia y tratara con ellos cómo entregar a Jesús. Ellos se alegraron, se pusieron contentos y acordaron darle dinero a Judas porque ellos estaban buscando algún modo de acabar con Jesús. Entonces, mientras Jesús estaba orando en Getsemaní, nos dice la Biblia que una turba con espadas y palos se acercó a Jesús y con ellos Judas, el que lo iba a traicionar. Allí Jesús fue arrestado y al día siguiente Jesús es presentado ante el concilio judío y él después es llevado ante Pilato, quien sentencia a Jesús a muerte y no a cualquier tipo de muerte, sino que lo sentencia a una muerte de cruz. Y en un lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús junto a 2 malhechores. Y es aquí donde quiero que comencemos. Lucas capítulo 9, los que tienen sus Biblias me pueden acompañar allá. Lucas capítulo 9, versículos 39 al 43. Lucas 9, 39 al 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas dice que había 2 malhechores o criminales al lado de Jesús, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y cuando nosotros vamos al pasaje paralelo que se encuentra en Mateo, allí se nos dice en Mateo capítulo 27, versículo 38, crucificaron con él, es decir, con Jesús, a 2 ladrones. Es decir, que estos criminales eran ladrones. Ahora, debido a que la ley romana no condenaba a muerte el robo, es muy probable que estos 2 malhechores habían cometido más crímenes aparte del robo. Tal vez ellos fueron incluso compañeros de Barrabás, quien se menciona en el mismo capítulo 23 de Lucas, quien había cometido homicidio en una revuelta. Mateo también nos dice acerca de la identidad de estos 2 malhechores o ladrones y posiblemente algo más, que le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, que en un principio no fue uno, sino ambos de los ladrones quienes se burlaban de Jesús junto a todo el pueblo. Aunque después uno de esos ladrones, como vamos a ver más adelante, dejó de hacerlo. Jesús será injuriado, nos dice Lucas, de la siguiente manera: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué significa injuriar aquí? Posiblemente esa sea una palabra que tú y yo no utilicemos en nuestro día a día. Pero injuriar aquí es hablar a la ligera de cosas sagradas. Es hablar a la ligera de cosas sagradas. Jesús verdaderamente era y es el Cristo, el Mesías que Dios había prometido que vendría a salvar a su pueblo. Jesús verdaderamente era y sigue siendo hoy en día el Rey. Pero al verlo allí colgado, desnudo y muriendo en esa cruz, muchos, inclusive estos 2 ladrones, no podían creerlo. ¿Cómo va a ser que ese hombre que está a mi lado, colgado, desnudo y a punto de morir, sea el Mesías prometido, el Salvador, el Rey? Así que cuando ellos estaban hablando o injuriando a Jesús y le dicen: sálvate a ti mismo y a nosotros, este ladrón no estaba clamando por auxilio al decir eso. Él se estaba burlando de Jesús. Ahora, ¿recuerdan que yo les dije que uno de los ladrones había dejado de burlarse de Jesús?
Al principio ambos estaban burlando, ambos se unieron a la multitud y criticaban, se burlaban, se reían, se mofaban de Jesús. Pero ahora uno dejó de hacerlo. Y no solamente él dejó de hacerlo, sino que nos dice el relato bíblico que él reprende, o como decimos nosotros, le echa un boche a su compañero. ¿Y qué es esto? Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Él pasó de hablar a la ligera de Jesús a darle el valor apropiado a Jesús. Y hasta reprendió a su compañero. Y a la luz de otro pasaje de la Biblia que nosotros podemos encontrar, podemos decir sin miedo a equivocarnos que detrás de este cambio estaba Dios. Detrás de este cambio en el corazón de este ladrón que al principio se burlaba de Jesús y ahora estaba reprendiendo a su compañero, estaba Dios, quien fue, como nos dice la Biblia, quien le concedió a este ladrón el arrepentimiento que él estaba demostrando allí. Ahora yo quiero que pensemos de la siguiente manera: ¿qué podemos aprender acerca de este ladrón a partir de las palabras que él expresó? Son muchas las cosas. Así que quiero invitarles a que veamos parte por parte las palabras que dijo este ladrón y veamos o saquemos de allí qué es lo que tú y yo podemos aprender de ellas. Lo primero que dice el ladrón en su reprensión a su compañero es: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En otras palabras, lo que le estaba diciendo a este ladrón es: ¿tú no tienes temor de Dios como juez? Ni siquiera porque estás siendo condenado. Lo que tú estás sufriendo no es una amenaza de que en un futuro vas a ser condenado. Esta es la misma condenación. ¿Tú no tienes temor para seguir hablando a la ligera de algo tan sagrado o de alguien tan sagrado y santo como es Jesús? ¿Dónde está tu temor? ¿Dónde está tu reverencia? ¿Dónde está tu miedo? Le dice el otro ladrón reprendiendo. Y con esa reprensión el ladrón demostró que él había pasado de ser alguien sin temor de Dios a alguien con temor de Dios. Él acababa de aprender que Dios debe ser respetado. Pero no tan solo respetado, él acababa de aprender que Dios merece incluso ser temido en el sentido de tenerle miedo a sus juicios contra el pecado. Sigue diciendo este otro ladrón: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y aquí nosotros vemos cómo el ladrón reconoce sus delitos y acepta como justo el castigo que está recibiendo. Por las palabras que él expresó, yo estoy seguro que él no hubiera culpado a la sociedad o a alguien más por sus pecados. Él no hubiera culpado a sus padres o a la genética por su comportamiento. Él no hubiera culpado al gobierno o a la crisis económica del país por los hechos que él había cometido. Él hubiera admitido ser responsable de sus crímenes. Él no hubiera suavizado su delito llamándole: yo solamente tomo sin permiso lo que no es mío con esperanza de algún día devolvérselo. No. Él lo hubiera llamado robo. La crucifixión, hermanos, era uno de los castigos más crueles de la antigüedad. Y aún así, este ladrón no dice que Dios se le fue la mano al castigarlo. Él tampoco dice: yo soy pecador, pero no es para tanto para estar sufriendo de esta manera. Lo asombroso es que él reconoce y se hace responsable de su pecado, pero también dice que el castigo que está recibiendo es justo, lo que tanto él como su compañero merecen. Y sigue diciendo este ladrón que estaba colgado en la cruz: mas ningún mal
hizo, refiriéndose a Jesús. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que el ladrón reconoce la inocencia de Jesús. A diferencia de este ladrón y su compañero, Jesús no estaba siendo castigado por algún mal que él había hecho. Jesús era completamente inocente y el ladrón estaba reconociendo eso. Y dijo a Jesús, es lo siguiente que vemos en las palabras de este ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A diferencia del primer ladrón que nosotros vimos, que se burló de Jesús cuando dijo, si tú eres el Cristo, este ladrón reconoció sinceramente que Jesús era el Cristo que Dios había prometido a través de todos los profetas y que vendría a reinar algún día. Y vuelvo a hacer una pregunta similar a la que yo hice hace unos minutos atrás. ¿Cómo es que mientras las autoridades romanas y el pueblo judío ven solamente en esa cruz un cuerpo masacrado de uno que para ellos es un farsante, que está a punto de morir? ¿Cómo es que este ladrón ve a un rey que vendría prontamente a reinar, aunque iba a morir en ese momento? Respuesta, igual que lo que les dije hace un momento: Dios estaba detrás de todo esto. Dios abrió los ojos de este ladrón para que viera a Jesús como él verdaderamente era. Dios abrió los ojos de este ladrón para que viera el valor de Jesús, aun cuando muchas otras personas miraban solamente a un criminal siendo colgado y muerto en una cruz. Y es nuestro deseo y es nuestra oración que Dios haga lo mismo con muchos en esta mañana. Que pueda abrir los ojos para ver a Jesucristo como Él realmente es y que puedan colocarlo en su corazón, en el trono, en el centro de su vida, y que le den el valor que Jesucristo merece. Pero eso no es todo, hermanos y amigos. Este ladrón no solamente se arrepintió y lo demostró, él también puso su confianza en Jesús. Y por otro pasaje de la Biblia también podemos ver a Dios detrás de todo esto. Dios también fue que le concedió a este ladrón el creer en Cristo. Examinemos otra vez sus palabras. Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos aquí una petición de parte del ladrón para que Jesús lo tratara de una forma favorable. Este ladrón pidió que Jesús lo recordara, pero que lo recordara para bien. No que lo recordara para algún día ejecutarlo, no para algún día llevarlo a la hoguera, no, sino que lo recordara para bien. Y esta petición que hizo el ladrón no fue basada en algún mérito de él del pasado. Por ejemplo, él no dijo: yo sé que yo he hecho cosas malas, pero también hay que reconocer que yo he hecho cosas buenas. Así que por eso, acuérdate de mí. Eso no fue lo que dijo. Su petición no estaba basada en eso. Su petición a Jesús tampoco estaba basada en algo futuro que él planeaba hacer. Como si él le dijera a Jesús: si tú me dieras la oportunidad, Jesús, yo te demostraría que lo puedo hacer mejor. No estaba basada su petición ni en algún mérito pasado, ni en nada que él prometió hacer en el futuro. Pero tampoco la falta de méritos de este ladrón lo detuvo o lo frenó de pedirle a Jesús. Por ejemplo, él no dijo: bueno, ¿para qué yo voy a pedir? Si mi pasado está manchado y yo estoy a punto de morirme aquí, yo mejor me quedo callado. No. Él le pidió a Jesús porque él vio esperanza en Jesús. Dice Matthew Henry: en su confesión de pecado, él demostró arrepentimiento para con Dios. En su petición, él demostró fe para con el Señor Jesucristo. Termina la cita. Y John MacArthur dice también acerca de esto: su petición era una súplica por misericordia para que también
pero también revela su comprensión de que no había esperanza aparte de la gracia divina y que la dispensación de esa gracia estaba en manos de Jesús. Termina la cita. Todo eso fue reconocido por este ladrón cuando estaba allí con Jesús. Entonces tenemos el pasado del ladrón, de este malhechor. Tenemos su petición ahora de que Jesús se acordara de él para tratarlo de una manera favorable. Ahora la pregunta es, ¿qué respuesta recibió este ladrón? ¿Qué respuesta recibió este ladrón ante su petición? Si el ladrón hubiera dirigido su petición a algunas personas que yo conozco, hubiera recibido la siguiente respuesta. En el peor de los casos, entonces después de tú haberte pasado toda tu vida delinquiendo, ahora tú quieres que te traten como si tú hubieras sido bueno. No, así no es que funcionan las cosas. Ahora supuestamente tú no eres el mismo que eras antes de ser clavado en la cruz. Yo no te creo ni una palabra. ¿Piensas que después de todo lo que tú has hecho, tú puedes ser perdonado así de fácil? No. Muchas personas hubieran respondido a este ladrón de esa manera. Y otras personas hubieran respondido a la petición del ladrón de la siguiente manera. Que me acuerde de ti. Ok, mira lo que vamos a hacer. Primero, lee lo que Louis Berkhoff dice en su teología sistemática de la justificación por la fe. Segundo, tómate esta clase bíblica que dura un año completo y después nosotros vamos a ver qué hacemos contigo. Pero la respuesta de Jesús fue sorprendentemente diferente. Escuchen lo que dice Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sorprendente. Ni tú ni yo hubiésemos dado esa respuesta a este ladrón. Primero Jesús le dice, de cierto te digo. Y al utilizar esas palabras, Él le está asegurando a este ladrón que lo que él estaba a punto de decir no era una promesa como esas promesas que hacen los políticos antes de la campaña y cuando son presidentes ya se olvidan de ellas. No, lo que Jesús estaba a punto de prometer ciertamente se iba a cumplir. Y este ladrón necesitaba esta seguridad. Porque este ladrón, como vimos anteriormente, estaba convencido de su pecado. Él sabía que no había ningún mérito en él. Y a ese es que Jesús le asegura esta promesa. Segundo, nótese que Jesús, como siempre, es mucho más generoso de lo que el ladrón, de lo que tú y yo también estamos dispuestos a esperar. Jesús es más generoso de lo que este ladrón, de lo que tú y yo estamos dispuestos a esperar. Mientras el ladrón pidió un favor para que cuando se cumpliera, que cuando Jesús volviera en su reino, Jesús le promete algo, no para mañana, sino para hoy. Jesús no le dice, yo tengo algo para ti dentro de un año, no, dice, yo tengo algo para ti hoy. Tal vez el ladrón pensó que haciendo esta petición y diciendo, cuando vengas en tu reino futuro, que Jesús le concediera eso, era ya de por sí una gracia. Pero Jesús tiene más gracia de la que nosotros estamos dispuestos a esperar. Y esta es la promesa que hace Jesús. Estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Y esta palabra paraíso es una de las pocas veces en las que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. La palabra hace referencia a un huerto. De hecho,
la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, usa esta misma palabra para referirse a Edén, al huerto del Edén. Y paraíso aquí es un sinónimo de cielo, como vemos en 2 Corintios 12:4. Jesús le dice, tú estarás conmigo en el paraíso. Y yo no sé si ustedes habían pensado esto, pero lo que Jesús le está prometiendo aquí a este ladrón es que él va a estar en el mejor lugar que existe con la mejor persona que existe. Jesús, vuelvo a repetir, le está prometiendo a este ladrón, tú vas a estar hoy en el mejor lugar que tú te puedas imaginar, con la mejor persona que tú te puedas imaginar. Y la pregunta es, ¿qué le puede ganar a eso? ¿Qué regalo, qué bendición le puede ganar a eso? Y la respuesta es nada. Nada le puede ganar a eso. Este ladrón estaba, como dije, a punto de estar en el mejor lugar que existe. ¿Y cuál es ese lugar? Jesús dice que es el paraíso. Y este paraíso es un lugar de belleza que ni aún todas las maravillas de este mundo juntas pueden opacar la belleza del paraíso. Este paraíso es un lugar de deleite que no se agota ni siquiera después de que han pasado 10 billones de años. El paraíso es un lugar de descanso de todo pecado, de toda frustración, de toda decepción, de toda dificultad que tanto abunda en este mundo. Y Jesús le dice, tú vas a estar allí. Pero eso no es todo. Este ladrón estaba a punto de estar también en ese lugar con la mejor persona que existe. Con la mejor persona que existe. Jesús le dice, tú vas a estar en el paraíso, pero no vas a estar allí solo. Tú vas a estar en el paraíso y vas a estar en el paraíso conmigo. Jesús, la mejor persona que existe. Jesús, la mejor persona con la cual nosotros podemos tener una relación. Jesús es aquel que trasciende gloriosamente, absolutamente toda su creación, pero al mismo tiempo Él sabe condescender humildemente. Jesús es ese que revela la justicia de Dios sin olvidarse de su misericordia. Jesús es ese que es un rey más majestuoso que Salomón y al mismo tiempo un hombre más manso que Moisés. Jesús es ese quien hizo que los fariseos se alejaran en silencio ante la sabiduría que él tenía, pero también es ese que permitió que los niños se acercaran a él. Jesús es tan inocente que ni siquiera sus enemigos encontraron una falta en él, pero al mismo tiempo dejó que lo traten como el más vil pecador. ¿Quién es como él? ¿Quién es como este Jesús? Nadie. Nadie es como él. Nadie se puede comparar a él. Y le dice Jesús, es conmigo que tú vas a estar en el paraíso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por experiencia, yo sé que se puede, o no que se puede, que no se puede disfrutar del todo de un buen lugar cuando tú no estás con las personas adecuadas. ¿Le ha pasado? No sé, a mí sí. Puedes estar en el mejor lugar del mundo, disfrutando de lo mejor que las personas pueden desear, pero si no estás con las personas adecuadas, es como que no se disfruta tanto. Déjenme decirles, hermanos, que la presencia y la bendición de Jesús es lo que hace que el cielo sea un paraíso. Su ausencia y maldición es lo que hace que el infierno sea el tormento eterno. Es Jesús, estar con Jesús, que va a hacer del paraíso el paraíso. Y es estar lejos de Jesús, que va a hacer del infierno un tormento eterno. Y el ladrón obtuvo tanto el mejor lugar que existe, el paraíso, como la mejor
persona que existe, que es Jesús. Qué maravilloso regalo recibió en ese momento de parte de Jesús. Y todo esto, lo que hemos visto hasta ahora, hermanos y amigos, no es nada más y nada menos que una descripción gráfica de lo que la Biblia llama o describe o dice que es ser salvo por gracia. Tal vez tú no sepas un concepto definido de lo que es ser salvo por gracia, pero este ladrón, la historia de este ladrón en la cruz, te ilustra lo que eso significa. Este ladrón merecía todo lo opuesto a lo que él recibió. Él merecía el tormento eterno en el infierno, lejos de la presencia y de la bendición de Jesús, pero obtuvo el paraíso con Jesús. Y ese regalo que él obtuvo no fue por alguna cosa buena que él había hecho en el pasado. ¿Sabes por qué? Porque su pasado fue de crímenes. Ni él obtuvo este regalo por algo bueno que él haría en el futuro. ¿Saben por qué? Porque él murió en esa cruz. Él no bajó de esa cruz, este ladrón, y demostró una vida ahora de buenas obras. No, él murió allí. Y esto es lo que significa ser salvo por gracia. Y si tú no te estás haciendo esta pregunta ahora, yo quiero que tú te la hagas. ¿Cómo es posible que un ladrón vaya al cielo? Y no tan solo cómo es posible que un ladrón vaya al cielo, sino cómo es posible que Dios, que es justo, lo deje entrar. Y la respuesta a esa pregunta es 2 palabras: por Jesús. ¿Cómo es posible que un ladrón vaya al cielo y que Dios, siendo justo, lo deje entrar? La respuesta: por Jesús. En los versículos 44 al 46 nosotros leemos lo siguiente, en el mismo Lucas capítulo 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Tú quieres saber por qué este ladrón fue al cielo? Este ladrón fue al cielo porque Jesús murió en su lugar. Aquel que vino a regalar vida, Jesús, y vino a regalar vida en abundancia, es en una cruz castigado junto a 2 ladrones como alguien que mata, que roba y que destruye, aun cuando él no hizo nada de eso. Jesús perdonó todos sus pecados en esa cruz. ¿De qué otra manera pudo él haber entrado, este ladrón, al cielo? El inocente Jesús fue condenado para que el culpable ladrón fuera salvado. Jesús pagó la deuda de este ladrón en la cruz para que él no tuviera que pagarla en el infierno. Jesús, hermanos y amigos, él no podía salvarse a sí mismo y al mismo tiempo salvarnos a nosotros. El Padre se lo había dicho con su silencio cuando Jesús estaba orando en Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa. Y el silencio del Padre fue diciéndole a Jesús: no es posible, Hijo mío amado, salvarte a ti y salvarlos a ellos también. Era Jesús o nosotros. Y él, teniendo todo el poder, prefirió no tan solo sufrir los clavos y la corona de espinas, sino que él prefirió sufrir las burlas para salvarnos a nosotros. No sé si ustedes habían pensado en ese aspecto de los sufrimientos de Jesús. Las burlas duelen.
Las burlas o cuando la gente se burla de ti te hace sufrir. Y más cuando tú puedes hacer algo para cerrar la boca de aquellos que se están burlando de ti, pero no lo haces. Eso duele más. Si hubiésemos sido nosotros hubiéramos dicho ante este ladrón y hasta las personas que se burlan de nosotros diciéndote, si tú puedes, baja de esa cruz. Si hubiésemos sido tú y yo, nosotros hubiéramos dicho, ¿ustedes quieren que yo le demuestre que yo sí puedo salvarme a mí mismo? Miren cómo me salvo a mí mismo, mientras una multitud de ángeles bajan del cielo y nos escoltan bajar de esa cruz. Pero ¿sabes qué? Para salvarnos a nosotros, Él decidió no salvarse a sí mismo. Jesús, si tú eres inocente, ¿qué haces en esa cruz? Estoy aquí por ti. Jesús, demuéstrale que tú eres el Cristo. Yo soy el Cristo, pero mi forma de salvar no es destruyendo a los romanos y dándole el poder a los judíos. Yo vine a salvar tomando la cruz que tú tenías que tomar. Jesús, yo sé que tú puedes bajarte de esa cruz. ¿Por qué no lo haces? Porque si yo me salvo, tú serás condenado. Ya para terminar, toda esta historia tiene que ver contigo y conmigo. No es solamente con ese ladrón que estaba en la cruz. Y yo quiero comenzar dirigiéndome a ti si tú todavía no eres cristiano. Si tú murieras hoy, o hoy fuera el día en el cual Jesús viniera por segunda vez a este mundo, ¿a dónde tú irías? Tú puedes estar seguro de que tú vas a estar en el paraíso con Jesús. Déjame decirte que tú sí puedes estar seguro de que estarás en el paraíso con Jesús si tú haces lo mismo que hizo este ladrón del cual hemos estado hablando. Y eso no porque el ladrón haya hecho algo bueno, sino por lo que hizo Jesús a favor de este ladrón y a favor de personas como tú y como yo. Y si un ladrón, amigo, un delincuente sin ningún mérito, pudo ser beneficiado por Jesús, sin duda alguna, tú, yo y todos, sin importar cuán malos seamos, también podemos ser beneficiados por Jesús. Como dice el himno que cantamos de último, el malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar. La gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Arrepiéntete sinceramente de todos tus pecados, amigo, y confía en Jesucristo como tu único Salvador. Témele a Dios, dale el respeto y el valor que Él merece en tu vida. Tiembla al mirar cómo la ira de Dios vendrá sobre ti y admite que incluso en eso Dios es justo. Reconoce que Jesús fue justo y al mismo tiempo confiésale a Dios todos tus pecados. Yo no soy un ladrón,
como ese de la historia, podría alguien decir. Pero yo quiero sinceramente preguntarte, ¿no tienes tú otros pecados? No tiene que ser el robo. ¿No tienes tú otros pecados por los cuales mereces que Dios te condene? ¿No hay pecados en ti que necesitan ser confesados a Dios para que Él los perdone? En Mateo capítulo 5, Jesús enseñó que toda persona que se enoja mucho contra otro, que se quilla, como decimos nosotros, y le desea el mal y dice ojalá que se muera, Jesús dice que esa persona es tan culpable como aquel que mata a otra persona. En Mateo capítulo 5 Jesús dice que el que mira y desea a otra persona que no es su cónyuge, dicho de otra manera, que tiene fantasías en su mente, es tan culpable como aquella persona que comete adulterio. Jesús dice que toda mentira, incluso esas mentiras que la sociedad llama como blancas, y el juego de palabras que muchas veces nosotros utilizamos con el fin de engañar, Jesús dice que esas cosas son malas. Es decir, que amigo, sí, estos son solamente algunos de los pecados que tú debes confesar a Dios. Estos son solamente algunos de los pecados de los cuales tú debes arrepentirte sinceramente y pedirle a Dios que los perdone. Y tal vez tú digas, yo no estoy de acuerdo contigo, eso no son pecados. Pero recuerda que estas cosas no son mis palabras, esto no me lo inventé yo, esto no se lo inventó esta iglesia, sino que estas son palabras de Jesús. Y al final no olvides que todos, absolutamente todos, nosotros vamos a tener que pararnos un día delante de Dios y allí vamos a ser juzgados no basado en nuestra opinión, sino basado en los estándares que Dios ha dejado en su palabra. Así que amigo, pídele a Jesús que te dé su gracia y confía que Él te la dará. Dile que te cambie radicalmente la vida y Él lo va a hacer. Pídele que perdone todos tus pecados y Él los va a perdonar, no importa cuán oscuros sean. Pídele que te haga su amigo y Jesús se volverá tu amigo. Pídele que te dé entrada en el paraíso y Él te la dará y podrás tener la seguridad de que sea hoy, sea mañana o sea dentro de 100 años cuando mueras, tú estarás con Él en el paraíso. Su muerte en la cruz compró todos estos regalos de los cuales te he estado hablando. Y es nuestro deseo que tú no te vayas hoy de aquí sin esos regalos que Jesús ofrece gratuitamente. Quiero dirigirme ahora a aquella persona que dice que mañana se convertirá en cristiano. Tú admites que lo que se ha dicho en este sermón es cierto, pero que todavía hay mucho que vivir, que después te conviertes, que más adelante le pedirás a Jesús que te salve. Si tú piensas de esa manera, yo quiero decirte, ten cuidado. Ten cuidado porque tú estás en peligro y posiblemente tú no te estés dando cuenta de cuán peligroso es tu situación. Esa manera de pensar no es más que una trampa que el enemigo de Dios y el enemigo tuyo ha tendido y en la cual muchos han caído. Porque eso es una trampa, decir eso. Sí, mañana. ¿Sabes por qué eso es una trampa? Porque tú no sabes el día en el cual tú vas a morir. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y si la muerte viene de repente, como ha pasado con millones de personas en este mundo, y tú no tienes oportunidad de convertirte, ¿qué va a pasar? Pero si tú estás vivo hoy, eso es un regalo que Dios te ha dado. Si tú estás vivo hoy, tú tienes ahora mismo la oportunidad, la cual no debes desperdiciar.
Mira incluso el ejemplo del otro ladrón. Hemos hablado de un ladrón que se arrepintió y puso su fe en Jesús. Pero fíjate el ejemplo de ese otro ladrón. Ese otro ladrón tenía a Jesús mismo a su lado y no se convirtió. Este otro ladrón estaba al borde de la misma muerte y no le pidió a Jesús que lo salvara. Este ladrón vio cómo su compañero cambió de dirección y él mismo no cambió. Y yo te pregunto, ¿qué te garantiza a ti que tú no vas a terminar con un corazón tan duro, con un corazón tan insensible mañana como el de este otro ladrón? ¿Qué te garantiza a ti que tú no vas a ser como este ladrón, que aún estando al borde de la muerte, aún así no te vas a convertir? ¿Qué te garantiza a ti que tú no vas a tener un corazón mañana tan duro que aún viendo a todos a tu alrededor convertirse, tú no te conviertas? De hecho, la palabra nos dice que cada vez que tú escuchas el evangelio y no haces nada con él o lo rechazas, que es lo mismo, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás endureciendo tu corazón cada vez más. Tu corazón, cada vez que escucha el evangelio y tú no haces nada con él, tu corazón se está volviendo más duro, más insensible. Y cuídate de que no termines como este otro ladrón. Juan Carlos Riley dijo: un ladrón fue salvo para que ningún pecador quedara sin esperanza, pero solo uno para que ningún pecador pudiera presumir. Hoy es el día de salvación. Jesús puede perdonarte hoy. Jesús puede transformarte hoy. Jesús puede brindarte una relación con Él hoy. Jesús puede regalarte el paraíso hoy. Pídeselo y no lo pospongas más, porque hoy es el día de salvación. Y yo quiero terminar hablándole a aquellos que ya son cristianos. No olvides, por la historia de este ladrón, que tú no eres salvo, o dicho de otra manera, que tú eres salvo, no porque te bautizaste un día. Este ladrón nunca se bautizó. Tú no eres salvo porque tomas la Santa Cena todos los meses. Este ladrón nunca tomó la Santa Cena. Tú no eres salvo porque haces tu devocional todos los días. Tú no eres salvo porque no faltas los domingos a la iglesia. Tú no eres salvo porque tú das el diezmo de todo lo que ganas. Tú no eres salvo ni siquiera porque tú eres una buena persona con otros. Todas esas cosas, no me malentiendan, son importantes. Hazlas, sigue haciéndolas, pero recuerda que esas cosas no son la causa de tu salvación, son el resultado de ella. Tú no eres salvo porque haces esas cosas, porque tú eres salvo, entonces tú comienzas a hacer esas cosas. Esas cosas son la evidencia de que Jesucristo ya te ha salvado. Esas cosas ya son evidencia de que Jesucristo ya te ha transformado. Tú eres salvo, cristiano, recuérdate eso. Y seguirás siendo salvo únicamente por la obra de Jesús. El pastor y teólogo Alistair Begg lo dijo de la siguiente manera, esto que yo acabo de decir. Y él lo dijo de una manera jocosa. Pero aún así, no perdamos de vista el mensaje que él quiere transmitir. Dice él: si dejamos de predicarnos la cruz a nosotros mismos todo el día y todos los días, rápidamente vamos a retroceder a fe más obras como la base de nuestra salvación. Piensa por un segundo en el ladrón de la cruz. No puedo esperar, dice este pastor y teólogo, yo no puedo esperar encontrarme con él y decirle: oye amigo, ¿qué fue lo que te pasó?
Tú estabas hace unos minutos burlándote de Jesús con tu amigo. ¿Tú nunca estuviste en un estudio bíblico? ¿Tú nunca te bautizaste? ¿Tú ni pensaste en ser miembro de una iglesia local? Y sin embargo llegaste aquí. Llegaste aquí. ¿Cómo fue que tú llegaste aquí? Y él sigue diciendo, esto fue lo que el ángel debió haberle dicho. ¿Qué tú estás haciendo aquí? Bueno, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Es cierto, te estoy diciendo, yo no sé. Discúlpame, dame unos segundos, déjame llamar a mi supervisor. Y viene supuestamente, y sigue diciendo este pastor, el ángel supervisor le dice, Señor, tengo unas cuantas preguntas para usted. ¿Usted tiene claro lo que es ser justificado por la fe? Y responde el ladrón, yo nunca he escuchado eso en mi vida. ¿Cómo? ¿Y qué tú me puedes decir acerca de la doctrina de las Escrituras? El ladrón se queda mirando fijamente a esta persona sin responder nada. Entonces, frustrado, le pregunta el ladrón, ¿sobre qué base entonces tú estás aquí? ¿Por qué razón tú estás aquí? Y el ladrón respondería, el hombre de la cruz me dijo que yo podía venir y yo vine. Eso es todo lo que yo sé. Él me dijo que yo podía venir y yo vine. Si no me predico, hermanos, el evangelio todo el día y todos los días, yo voy a comenzar a confiar en mí mismo, voy a comenzar a confiar en mis experiencias. Si quito mis ojos de la cruz, daré solamente honra de labios a su eficacia, mientras que al mismo tiempo, sigue diciendo él, vivo como si mi salvación dependiera de mí. Y vivir de esa manera nos lleva a una desesperación extrema cuando vemos que fallamos. O nos lleva a una arrogancia horrible cuando vemos que hacemos las cosas bien. Pero debemos mantener nuestras miradas fijas en la cruz de Cristo. Porque es solamente en la cruz de Cristo que Dios trata con las profundidades de nuestra desesperación. Y también trata allí con el arrogante orgullo humano. Así que, hermanos, prediquémonos el evangelio, este evangelio de solamente salvo por gracia a nosotros mismos todos los días y todo el día. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que me das a mí de exponer tu palabra. Y gracias te damos por la oportunidad que les das a mis hermanos y amigos de escuchar. Te pedimos, oh Señor, que esta quede grabada en nuestros corazones y dé fruto. Fruto, oh Señor, de salvación. Fruto, oh Señor, de una confianza arraigada, más profunda en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades y pecados podemos estar seguros de que en Él somos salvos. Y en Él podemos tener esa seguridad de que algún día estaremos con Él en el paraíso. Gracias por todo nuevamente en el nombre de Jesús. Amén.